Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Transformando la Familia. Les saluda Elizabeth Vargas y estamos muy contentos de poder entrar en su hogar, a su oficina, donde quiera que usted se encuentre, ¿verdad? Porque sabemos que el programa lo ven en diferentes países, diferentes horarios a través de las redes sociales, así que estamos muy felices de poder viernes tras viernes poder llegar a donde quiera que usted se encuentre. Y recibe un cordial saludo también a nombre de nuestra directora Ruth Blanco, de nuestro equipo de trabajo del Ministerio Mujeres con Destino. Así que en esta noche vamos a seguir los temas que hemos estado trabajando durante este mes, que son temas que ayudan a nuestra familia a desarrollarse mejor. Y hoy no va a ser la excepción, pero antes queremos agradecerle porque sabemos que hemos estado recibiendo llamadas y también mensajes a través de nuestras redes sociales con relación a los temas que hemos estado dialogando de personas que han querido pues comunicarse con los recursos que hemos invitado y también reaccionando y dejándonos saber cómo el programa ha sido de bendición. Así que queremos agradecerles a cada uno de ustedes esos mensajes porque nos animan a seguir adelante y saber, ¿verdad?, que lo que el Señor nos ha dado está siendo de bendición a sus vidas. También queremos decirle a todas esas personas que nos están viendo por Facebook Live de Maná del Cielo que nos pueden dejar aquí sus comentarios y los vamos a estar leyendo, ¿verdad?, durante el programa más adelante. Quiero aprovechar también para hablarles, como lo he estado haciendo en los últimos programas, de mi libro Me divorcié y ahora qué, para aquellas personas, ¿verdad?, que quieran creer en el amor, prevenir una crisis, tener éxito en su relación o superar una separación, porque es tanto para solteros, casados como divorciados. Realmente el libro está siendo de mucha bendición para las personas que lo han leído, así me lo han manifestado y pues la gloria es para el Señor porque ese es el propósito del libro. Los solteros pueden encontrar herramientas para identificar posibles señales de qué cosas pueden encontrar en una relación tóxica en el futuro. Así que los que están casados pueden prevenir lo que es una crisis matrimonial y los que se divorciaron pueden entonces sanar y restaurar sus vidas para volver a empezar. Así que está disponible en Amazon para aquellos que les interese. Se llama Me divorcié y ahora qué, de Elizabeth Vargas. Así que les dejo con esa información, ¿verdad? Y igualmente saben que nuestro ministerio Mujeres con Destino está a la disposición de ustedes para conferencias, talleres, ya sea en iglesias, escuelas, en la comunidad. Estamos en la mejor disposición, ¿verdad?, de llegar a ustedes con información para toda la familia, para poder ser de bendición, ¿verdad?, a cada uno de sus vidas. Y estamos finalizando ya el mes de octubre y hemos estado dialogando, ¿verdad?, durante este mes temas diversos. La semana pasada pues estábamos hablando sobre la rebeldía en la juventud y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque cada uno de nosotros tenemos emociones y el tema de las emociones a veces pues es un poquito, no tabú, pero sí nos restringen un poquito desde niños, como que no nos quieren dejar que las expresemos en su totalidad, ¿verdad? Y nos dicen no llores o no te enojes. Nos quieren controlar un poco las emociones y sí las tenemos que controlar, pero es importante que también sepamos cómo expresar nuestras emociones porque por algo las tenemos, ¿verdad? Las debemos expresar. Y queremos poder dialogar sobre este tema. Tenemos un invitado en la noche de hoy. Él es Mario Bravo Lamas, es psicólogo chileno y pastor en el sur de California. Es profesor del Centro Hispano de Estudios Teológicos. Está casado con Karina hace 10 años. Así y es. queremos darle la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación de poder compartir con todas y todos acerca de este tema que es bien importante. Importante no solamente desde el punto de vista psicológico,
sino que también pastoral, de cómo poder llevar desde las escrituras a la vida cristiana en la familia el tema de las emociones. Claro que sí, y para nosotros es un placer tenerlo, y más en el caso de, ¿verdad?, de mi esposo y para mí, pues nosotros somos estudiantes del Centro de Estudios Hispánicos, ¿verdad? Centro Hispánico de Estudios Teológicos, y lo tenemos como profesor también, sí. Así que hemos aprendido mucho de usted, y precisamente en la clase pasada estuvimos hablando de este tema de las emociones y fue muy interesante para nosotros, y queríamos traerlo porque sabemos que en el hogar particularmente muchas veces se desconoce el tema de las emociones, se tiende, ¿verdad?, a restringir mucho en el hogar, y crecemos no nos expresamos correctamente nuestras emociones porque desde el hogar pues no nos fomentan el poder manejar adecuadamente las emociones, pero siempre cuando comenzamos el programa utilizamos algún verso bíblico para poder sentar las bases, y hoy tengo a Mateo 5, verso 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí se ve claramente la manifestación de una emoción. Exacto. El llorar, pues, es sinónimo, ¿verdad?, de cuando expresamos tristeza, la emoción de la tristeza. Pero qué lindo que la palabra del Señor nos trae que cuando lloramos vamos a recibir la consolación del Señor. Así que, ¿qué usted tiene que decir a ese verso bíblico? Una de las funciones que debemos tener, por ejemplo, en el hogar con los hijos es el aprender a entrenar las emociones, a que nuestros hijos aprendan a llevar esas emociones y ocupar herramientas para poder controlarlas. En este verso pareciera que Jesús nos llama también y hace ese papel de entrenar nuestras emociones, de saber que existe el sufrimiento, que es algo que se estaba viviendo fuertemente en esa época, el público a quien originalmente Jesús le estaba enseñando esto, que también es para nosotros. Muchos de nosotros no hemos tenido vidas fáciles y muchas veces no sabemos cómo enfrentar eso y nos quedamos con esa tristeza y le damos una interpretación equivocada de desesperanza. Pero en este caso Jesús trae mucha esperanza diciendo que va a haber consolación y que a pesar de que haya sufrimiento, hay una esperanza y que en esa esperanza nosotros somos dichosos, que en esa esperanza nosotros somos bendecidos, que en esa esperanza nosotros podemos ser en el fondo y fuertemente felices. Y es interesante porque a veces no queremos llorar. Bueno, nadie le gusta llorar, ¿verdad? Exacto. Pero la palabra de Dios es clara también en Eclesiastés 3, cuando dice que hay tiempo para todo. Exacto. Y dice que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Sí. Dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. O sea que ahí también manifiesta que tenemos tiempo para manifestar diferentes tipos de emociones. Exacto. Y lamentablemente desde el punto de vista cristiano han habido dos respuestas a cómo enfrentar las emociones. O reprimirlas mucho, decir que no se llora, no hay tristeza en absoluto, uno no se puede enojar ni siquiera un poquito, nada, una represión de las emociones profundamente. O hay otra perspectiva que dice que dejemos llevar por las emociones. Cuando uno ve versículos como el que mencionaste de Eclesiastés, habla de un equilibrio, donde se presentan ambas opciones, donde se presenta el abanico de emociones y lo podemos experimentar. Pero ese equilibrio se mantiene, no siempre triste, no siempre riendo, sino que viviendo, experimentando. El tema de las emociones también nos llamó mucho la atención porque cuando estábamos en la clase usted nos mandó a leer unos artículos que decían que existen 27 emociones y no las 6 emociones iniciales que conocíamos, que esas emociones básicas son la felicidad, la sorpresa, el miedo, el disgusto, el enfado y la tristeza. Sí.
pero hoy día pues se descubrió que habían 27, que hay 27 emociones y las vamos a mencionar más adelante, pero me Perfecto. gustaría definir primeramente lo que es una emoción de acuerdo a la Real Academia Española. Y dice que es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Exacto, es una reacción. Es una reacción donde tenemos un sentimiento, una sensación que viene a partir de algo que nos desagrada, una situación que nos desagrada, una comida que nos produce desagrado, una situación que nos produce felicidad. Es una reacción que se siente en el cuerpo. Y a diferencia de los sentimientos, es que los sentimientos son esta emoción más un pensamiento, una interpretación de esa emoción. Así que emociones vivimos a cada instante. Sí, totalmente. O sea, yo creo que nuestra vida está completamente llena de emociones, que unas son más intensas y otras un poquito Exacto. menos intensas, ¿verdad? Que de acuerdo también de cómo estemos en ese momento, las dejamos fluir y otras veces las reprimimos. Exacto. Pero todos de una manera u otra pues manifestamos emociones. Incluso podemos decir que Dios nos creó con esas emociones. Es parte del diseño de Dios para nosotros. Y como bien tú decías, generalmente se habla de un abanico pequeño de emociones. Por ejemplo, la película Intensamente de Pixar. Estoy dando publicidad gratis a ellos. Habla de un estrecho número de emociones que generalmente es lo que nosotros pensamos y manejamos. Pero aquí hay un detalle que me gustaría, ya que lo mencionaste. ¿Cuáles fueron las 6 emociones que recién dijiste? Felicidad, Okay. sorpresa, miedo, disgusto, enfado y tristeza. ¿Cuántas de esas son positivas y cuántas de esas son negativas? Bueno, felicidad, sorpresa, ¿Podrían ser positivas? positivas, las demás todas negativas, según verdad. Exacto, es porque nuestra escasa enseñanza emocional, generalmente estamos más inclinados hacia pensar y manejar las emociones negativas y no a vivir también emociones positivas como amor, como adoración, que también es una emoción, esa emoción que tenemos al ver a nuestro Dios tan inmenso y maravilloso. En este listado más extenso, contrarresta esta idea de mantenernos en emociones negativas o fijarnos solamente en emociones negativas. Y para poder entender esas emociones, primeramente hay que conocerlas. Exacto. Y muchas veces no conocemos ni lo que estamos sintiendo. Y me gustaría compartir algunas de las 27, ¿verdad? No todas, pero por lo menos mientras vamos en el diálogo, ir mencionando algunas de ellas. Y algunas son admiración, interés, apreciación estética, diversión, ansiedad, miedo, aburrimiento, calma. Perfecto. Pensar en el aburrimiento como una emoción es muy interesante porque todos nosotros lo hemos experimentado. ¿Cómo aprendemos lo que es aburrimiento? Aburriéndonos. En el día de hoy, con nuestra dependencia a las pantallas, a los teléfonos, ya no tenemos tanto ese momento de aburrimiento. Entonces, el desafío, ¿qué pasa si un día estamos 1 hora sin teléfono? 1 hora sin ese tipo de entretención rápida. Bueno, no sabemos qué hacer, porque es una de las emociones que hemos sacado de nuestra experiencia, siendo que es una emoción importante, porque en ese instante, en esas instancias, es donde nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre lo que hemos hecho, donde nos damos espacio a nuestra mente a ser más creativa, a hacer otras cosas. Apreciación estética, encontrar hermoso algo. Qué importante es, por ejemplo, ir a la playa. Aquí en el sur de California se permite ir a las montañas y decir cuán bello es lo que Dios ha hecho. Cuán importante es para nosotros eso. Nos permite expandir nuestra mente, nos permite adorar a Dios, nos permite reflexionar de mejor manera. Claro. Definitivamente, y me gustaría que nos dijera cuán importante es poder reconocer
esas emociones que sentimos? Es importante aprender a reconocerlas. Podemos comenzar con las más básicas, las que conocemos más a mano, que fueron las primeras que mencionaste, pero si alguien quiere dar el siguiente paso, buscar el artículo de 27 emociones, que es un descubrimiento hecho recientemente en la Universidad de Stanford. Hay artículos en internet muy fácil de leer al respecto, pero podemos comenzar con las más básicas. Y es no solamente decir qué son, que tal vez el punto inicial, o sea, si estoy enojado, no decir de cualquier cosa, es decir, oh, estoy molesto, estoy enojado, siento enojo, siento rabia. Pero también, junto con saber mencionarlas, es saber para qué son. Si alguien no se enoja nunca y se deja pasar a llevar por cualquier persona, yo diría que hay un problema de autoestima en esa persona. El enojo es parte de nuestras emociones. La Biblia no dice que el enojo es pecado. Dice que el enojo, la rabia, se puede convertir en pecado cuando lo guardamos, lo mantenemos por tiempo. Pero en sí no lo es. Hasta Jesús lo experimentó. Entonces, las emociones, por decirlo de otra manera, son como un cuchillo, como una herramienta, por decirlo de alguna manera, que se puede ocupar para algo bueno o para algo malo. Por ejemplo, miedo. ¿Cuándo el miedo es bueno para nosotros? Cuando nos alerta. Cuando nos alerta de un peligro, cuando nos alerta de una situación, cuando nos pone en alerta y empezamos a sentirnos más tensos, con las pupilas más dilatadas, más en alerta, para luego reaccionar ante esa situación. El miedo lo necesitamos, igual que el desagrado, que es tan básico como comer algo que sea desagradable, que genere asco, para saber de que eso no lo deberíamos estar comiendo. Sí, definitivamente. Y usted lo dice y a mí me pasó con algo que me comí esta semana que no estaba bueno. Creo que se había caducado o algo y yo... Así que experimenté esa emoción. Por ejemplo, la alegría. Un mal dicho que se ocupa mucho en nuestras familias hispanas es que la risa abunda en la boca del tonto. No sé si será solo en Chile, pero este dicho lo escuché muchas veces. Y lamentablemente confundimos con eso la alegría y la seriedad con la madurez. Se piensa que la alegría o la risa o el estar feliz es un signo de inmadurez y no lo es. Lo que es un signo de inmadurez es no controlar las emociones. Es obvio en ese sentido de que nos pongamos a reír en medio de un funeral o nos pongamos a reír de una persona que está sufriendo. Obviamente es una acción torpe, es una acción inmadura. Pero eso no quiere decir de que la risa lo sea, de que la alegría lo sea. Y lamentablemente con frases como esa, aplacamos, coartamos, apagamos la alegría de nuestros hijos. El poder reírse, el poder pasarlo bien. Y lo mismo ocurre en nuestra familia. Y precisamente hablando de los hijos, en la etapa de la niñez particularmente es donde más se reprimen las emociones. Exacto. Tanto la alegría como las tristezas, como mencionaba al principio, los corajes, ¿verdad? Se trata de que los niños no expresen sus emociones, o sea, se trata de que ellos se aguanten lo más posible todas las emociones, y especialmente pasa más en los varones. Sí. Lamentablemente se les controla más el que puedan exteriorizar lo que sienten. El varoncito no llora, otra gran mentira que nos han enseñado. ¿Acaso vamos desde el ejemplo más simple de Jesús, el verso más corto de la Biblia? Jesús lloró. ¿Acaso nosotros no tenemos la posibilidad de llorar? ¿No tenemos la posibilidad de sentir miedo? ¿La posibilidad de sentir dolor? Lamentablemente a los varoncitos se le ataca mucho en ese sentido.
Y lo que lo hace complicado es lo siguiente. Es que simplemente reprimimos la emoción, decimos no llore, pero no explicamos por qué está sintiendo eso y cómo lo puede enfrentar. Por ejemplo, frustración. La frustración es un tema sumamente importante y especial con nuestras nuevas generaciones, que generalmente lo han tenido todo, que lo hemos educado a partir de regalos, deseos y falsas necesidades que se les entregamos sin mucho preocuparnos. Las nuevas generaciones son generaciones que tienen acceso a todo ahora ya, y por ende la tolerancia a la frustración no es algo tan propio de las generaciones más jóvenes. Y los culpables hemos sido los adultos, los padres, que no hemos pasado de enseñarles a reconocer las emociones a pasar a decirles que esas emociones que sienten está bien. Exacto. Y luego a pasar a enseñarles a entender sus emociones y cómo enfrentarlas. Frustración, un ejemplo muy simple. La frustración es la rabia más una interpretación de esa rabia. Una frustración se puede generar cuando presionamos a un hijo a que practique un deporte que tal vez no quiere practicar y nosotros lo estamos presionando a que sea el mejor, a que hagan mejores goles que Messi, a que sean el basquetbolista más exitoso de la clase, y ante el menor error le decimos, eres malo, etc. Y lo criticamos y lo esforzamos, lo presionamos a que hagan algo mucho mejor porque es nuestro deseo. Pero eso se transforma en una frustración porque está diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Está uniendo esa rabia diciendo, soy malo. Cuando perfectamente podríamos decirle, disfruta lo que tú estás haciendo. La próxima vez lo vas a hacer mejor. Tú puedes aprender y puedes practicar. Todos hemos pasado por situaciones donde hemos fallado. ¿Por qué no decirle algo así? ¿Por qué mostrarnos como perfectos y mostrar a nuestro hijo como un fracasado? Lo único que estamos generando es una tremenda frustración o una tremenda intolerancia a la frustración a futuro. Claro. ¿Y qué otra estrategia pueden utilizar los padres para cambiar esa enseñanza de no expresar las emociones que hemos estado arrastrando por tantos años? Sí. De partida es hacer el trabajo con nosotros mismos. Decir, a empezar a pensar en el tema de las emociones como una necesidad, que es como la comida, que es como la enseñanza escolar en los niños. También las emociones necesitan ser enseñadas. Como la comida, también necesitan ser entregadas. También necesitamos tener una preocupación de que debemos aprender a manejar, reconocer nuestras propias emociones y a enseñar a que nuestros hijos manejen y reconozcan sus emociones. En eso, ir caminando. Hay espacios de lectura, hay pequeños libros que nos pueden ayudar, videos en YouTube. Recomiendo mucho, hay un canal en español que se llama Aprendamos Juntos de la BBVA, es un banco español, pero si ponen en YouTube Aprendamos Juntos y aparecen charlas de psicólogos hablando acerca, por ejemplo, de la empatía, de las emociones, de la inteligencia emocional, ahí están en el canal correcto. Ir aprendiendo también nosotros, en otras palabras. Ir nosotros aprendiendo y de esa forma ir nosotros entregando esta enseñanza. Por ejemplo, ¿por qué no nosotros también reconocer de que los padres necesitan manejar sus emociones en el hogar? Al comienzo mencioné de que generalmente las listas de emociones se hablan más de emociones negativas que de emociones positivas. Hay estudios que dicen de que un matrimonio sobrevive cuando hay más emociones positivas que negativas. O sea, por una emoción negativa, enojo, rabia, tristeza, hay 3 instancias de emociones positivas en una pareja. Alegría, bienestar,
disfrutar, diversión, etc. Entonces, cuando se mantiene ese equilibrio, no un equilibrio disparejo, donde generalmente tenemos más emociones negativas que positivas, es seguro de que ahí va a haber lamentablemente un fracaso y un muy mal ambiente en el hogar que nuestros hijos van a sufrir. Entonces, diría, primer paso es experimentarlo primero en el mundo adulto, porque nos enseñaron mal y necesitamos aprender esto. Segundo paso es enseñar a nuestros hijos, darles una forma de entender lo que están viviendo, conversar con ellos. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo podría hacerlo de forma diferente? ¿Por qué le pegaste a tu compañera en el colegio, a tu compañero? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Sentiste rabia? Tal vez sería mejor que hiciera esto más adelante, entregar herramientas. Es parar y decir, las emociones son importantes. No simplemente tragárselas y seguir caminando. Exacto. Sí, no, yo creo muy importante que se dialogue en el hogar, particularmente sobre el tema de las emociones, porque muchas veces no se habla sobre lo que estamos sintiendo y particularmente los niños llegan de la escuela, salen corriendo a hacer las asignaciones, las tareas, ¿verdad? A comer, a bañarse, a vestirse para dormir y se acabó y no se dialoga sobre qué sintieron durante el día, cómo les fue, cómo se sintieron en el salón de clases, si les ocurrió algo. O sea, no hay esa comunicación y se pasan, se tragan todo lo que, las emociones que han experimentado durante el día, entonces luego vienen, ¿verdad? Otras situaciones que lamentablemente, pues, hay cambios de conductas y todo este tipo de cosas. Exacto. Lamentablemente en nuestra sociedad tan loca que vivimos no tenemos espacios para parar, para detenernos, para reflexionar. Y lamentablemente esto también lo transmitimos al hogar. Cuando yo era pequeño, estuve viviendo algunos episodios de bullying. Pero por las dinámicas de mi hogar, no es que fuera un mal hogar, pero era una familia muy metida en que hay que trabajar, que hay que hacer, que esto, que lo otro, que cuando yo llegaba a la escuela no tenía con quién conversar. Y me ponía a hablar con mi perro. Suena loco, pero era un niño tratando de buscar cómo entender las emociones que yo estaba viviendo, cómo entender la tristeza o cómo enfrentar ese problema que estaba viviendo. Lo que tú dices es perfecto. Necesitamos parar para dialogar, para conversar, no simplemente hablar de lo que se hizo o no simplemente ponernos en el televisor, sino que tener la oportunidad de hablar y hablar con confianza. Y esto es delicado. Estuvimos hablando hace poco en las clases acerca de una frase que dice que los niños andan buscando padres adultos a quienes respetar. Es una frase muy interesante porque se parece mucho a ese versículo que dice que honren a su padre y a su madre, en Efesios 5, pero luego dice, padres, no lleven a la ira a sus hijos. Es muy interesante lo que dice esa frase, que los niños andan buscando adultos a quienes respetar. Es que nosotros como adultos debemos de alguna forma llevar el ejemplo a nuestros hijos, tratarles bien. Si queremos que ellos aprendan a tratar bien a otros, nosotros tenemos que llevar eso y vivir eso. Si queremos que nuestros hijos sean alegres, nosotros vivir eso. Si queremos que nuestros hijos no sean violentos, que no pasen de la ira a la violencia, nosotros tenemos que vivir eso. Y de esa manera nuestros hijos nos respeten. Al mismo tiempo, si queremos que nuestros hijos sean personas que expresen sus emociones y que luego sean personas que también escuchen a los demás, nosotros también tenemos que vivir eso, escuchar a nuestros hijos. Claro. Enseñarles. Nuestros hijos quieren nuestras enseñanzas. Un hijo, una hija que simplemente se la ha dejado para que haga lo que quiera, ese hijo va a desarrollar en su mente, mis padres no se interesan en mí porque no me enseñan, porque no me dicen nunca no, no tienen interés en mi persona. Necesitamos aprender a parar, conversar, dialogar, reflexionar. Claro.
y seguir aprendiendo sobre las emociones que sentimos, porque si no las identificamos no podemos manejarlas. Y quiero compartir algunas otras de las emociones de las 27, no todas, pero algunas otras, Ok. como confusión, Sí. disgusto, dolor empático, éxtasis, envidia, ansia, horror, adoración, que ya el profesor, ¿verdad? Él las mencionó, alegría, nostalgia, amor y hay otras más. Sí, perfecto. Entender, eh, obviamente desde la enseñanza cristiana hablamos de que el amor es una decisión, pero eso no quiere decir de que no haya una sensación que viene acompañada del amor, que es a lo que se refiere este listado. Pero permítanme volver a una. Dolor empático. ¿Qué significa eso? La empatía es sentir lo que siente el otro. Exacto. En otras palabras, si alguien está sufriendo dolor empático, nosotros también tener esa sensación de sufrimiento y querer ayudar o querer entender a la otra persona. Yo les digo ponerme en los zapatos de la otra persona. Perfecto. Y en una palabrita bíblica, ¿cuál elegiríamos? Ser compasivos, como vuestro Padre Celestial es compasivo. Lucas. La compasión, enseñar a nuestros hijos a ser compasivos, enseñar a nuestros hijos a ser empáticos en lenguaje psicológico, enseñar a nuestros hijos a sentir algo por los demás, es sumamente importante. Sumamente importante, enseñar a nuestros hijos a ponerse en el lugar del otro. Muchas veces, especialmente en este tiempo, vivimos una época muy individualista y muy centrado en el yo. Y por ejemplo, cuando pasamos ciertas etapas de la adolescencia, o incluso tal vez de la infancia, donde todo está centrado en mí, es complicado después tener a una persona sana emocionalmente. Una persona que no sienta necesidad por el otro. Una persona que no sienta ayudar al otro. Necesitamos como sociedad ser compasivos. Y para eso necesitamos que todos los padres enseñemos, todos los que son padres enseñan lo que es la empatía, la compasión. Por ejemplo, un tema muy simple, a todo esto doy un pequeño paréntesis, un pequeño tip. Hay estudios que señalan que para las festividades no deberíamos dar más de 5 regalos a nuestros hijos. Pero también sumemos otra, Navidad. Generalmente el centro es qué vamos a recibir. ¿Qué tal si le agregamos a eso qué vamos a dar también en esa fecha? ¿Qué tal exponer a nuestros hijos a personas que tienen necesidades? ¿Qué tal ser como familia voluntarios en un banco de comida un sábado en la mañana? ¿Qué tal unirnos a una iglesia y unirnos en esa iglesia a las acciones que tienen para ayudar a otros? Y no ayudar a otros simplemente para yo sentirme bien, sino que para transmitir el amor de Jesús, de que Jesús está ahí, de que Jesús está en el enfermo, que Jesús está en la persona que está en la cárcel, que Jesús está en el necesitado. Poder enseñar eso es sumamente importante. Y ayuda a los niños, especialmente a los niños, a que vayan experimentando, ¿verdad?, diferentes tipos de emociones. Exacto. Y lo que tú dices muy acertado, y tal vez lo he mencionado un poquito anteriormente, pero ¿por qué no decirlo de forma clara? Una de las formas que tenemos para enseñar a nuestros hijos, enseñar a otros y enseñarnos a nosotros las emociones es experimentándolas, viviéndolas, teniéndolas. La curiosidad, por ejemplo, como una emoción. Alimentar esa curiosidad, vivirla. ¿Por qué nos cuesta expresar nuestras emociones? Nos cuesta porque, como dije al comienzo, tenemos dos respuestas. Oprimirlas y decirlas no, están mal, o dejarnos llevar por ellas. Por ejemplo, querer tomar decisiones simplemente por lo que siento que está bien o está mal. Tomar decisiones simplemente de una forma emocional también es una mala idea, sino que es buscar el equilibrio. Cuando reprimimos en exceso las emociones, después tenemos a alguien que puede llegar un momento que está sufriendo,
que está viviendo un momento doloroso, que está en un momento de luto, por ejemplo, y no sabe qué hacer con eso. Y nos ocurre mucho. Lo segundo, ¿por qué no expresamos las emociones? También algo que he mencionado, que no paramos, que no tenemos un espacio para parar y decir, gracias Señor por este día. O Señor, esto fue difícil. Poder parar y reflexionar. Y como le estoy diciendo ahora, también vivir disciplinas espirituales, vivir una vida devocional que nos permita entender y manejar estas emociones también. Sí, y especialmente una de las emociones que yo creo que los niños y la juventud que está creciendo se le hace más difícil de experimentar o de manifestar es la admiración. Sí. Porque están tan acostumbrados a recibirlo todo y a estar tan involucrados en lo que es la tecnología, que lo demás como que pasa por desapercibido, como que no logran como conectarse con la naturaleza, con otras cosas que no sea más que el mundo tecnológico. No sé si se ha dado cuenta de eso. Totalmente cierto. Y, por ejemplo, una costumbre cristiana es orar por los alimentos, ¿cierto? Uh-huh. Y generalmente ese momento de orar por los alimentos es orar, pasan 20 minutos y después cada uno a su habitación. ¿O no? En muchos hogares sucede eso. En muchos hogares ni siquiera se come juntos. Y un asunto tan simple como eso, de agradecer por la comida, se nos hace en esta vida tan fácil que no sabemos ni siquiera de dónde viene. Nuestros hijos ni siquiera saben lo que es un cordero, lo que es una vaca, lo que es una gallina, lo que es lo difícil que es cultivar la tierra, o cómo se producen alimentos que de partida agradecemos a Dios por ellos. Y eso es algo tan maravilloso, es aprender, como tú decías, admirarnos por cosas pequeñas, admirarnos por una simple flor. No hay nada tan bien diseñado como eso. Yo creo que es una de las cosas que los papás tienen que enseñarle a los niños desde pequeños y particularmente porque esta generación se está acostumbrando a las cosas por el valor económico, mientras Sí. más caro, mejor. Exacto. Y entonces los pequeños detalles no le tienen el valor, o sea, no las pueden admirar, no las pueden apreciar realmente. Y entonces los papás tienen que redirigir a los niños y a los adolescentes, ¿verdad? A que en las cosas pequeñas y simples de la vida también hay valor y hay que admirarlas también. Sí. Una de las cosas que estaba pensando hoy día en la tarde, a partir de esta invitación, es que muchas veces confundimos necesidades con deseos. En realidad, necesidades no tenemos muchas. Dormir, necesidad de amor, necesidad de ropa, necesidad de comida, estas cosas simples que estamos diciendo. Ajá. Pero a eso le sumamos deseos. Deseo una consola de videojuegos, deseo tal cosa, y eso es algo que caemos todos nosotros. Hablaba con un amigo de la adicción que genera comprar en Amazon. También estoy dando publicidad a Amazon ahora. La dependencia, porque esa pequeña emoción que uno siente al abrir una caja que a uno le recuerda el cumpleaños y la Navidad, entonces uno está ahí, ya, ¿qué voy a comprar? Y uno empieza a convencerse solo, ¿esto lo necesito o no lo necesito? En realidad uno no lo necesita, lo que necesita son cosas muy básicas, son cosas que uno desea. Entonces, también hay un tema que dentro de este espacio que es el manejar las emociones, también tenemos que aprender a manejar. Decir, bueno, hay cosas que deseamos que está bien que deseemos cosas, deseamos tener cosas, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio que no nos lleva a interpretar esto desde sentimientos negativos como el egoísmo, a partir de ideas como yo me lo merezco todo, que es una idea muy egoísta, muy egoísta, de que cualquier cosa que yo pida me la van a dar y no necesito tener esfuerzo para ello. Y ahí nos quejamos de que nuestros hijos no saben qué es esforzarse por las cosas, cuando nosotros simplemente le estamos dando cualquier cosa que deseen, pensando que son cosas que necesitan. ¿Se entiende?
Claro, sí, sí, definitivamente. Y cuando estaba hablando de eso, pensé también en la parte de que estuvimos dialogando de las emociones buenas y las emociones malas. Sí. Y sí me gustaría preguntarle, ¿realmente existen las emociones buenas y las emociones malas? Como dije, las emociones son como un cuchillo, pueden ser buenas o pueden ser malas. Eh, la risa es buenísimo, pero una risa burlándose de otra persona, ahí se transforma en algo malo. El enojo para poner los límites y no abusen de nosotros es buenísimo, pero el enojo para violentar y abusar de otras personas es malo. La tristeza para vivir una situación difícil es parte de lo que nosotros experimentamos, pero que esa tristeza se transforma en una frustración que acarreamos toda nuestra vida es muy malo. Entonces, no deberíamos hablar de emociones buenas o emociones malas. Tenemos que hablar en términos bíblicos, de experimentar las emociones que Dios nos dio, pero en qué punto se transforman en pecado. Y le traigo, porque habíamos comentado ya anteriormente, que en mi niñez cantábamos un coro que decía que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Sí, Y verdad, y sí lo puedo entender, pero si vamos a la Biblia, y ahorita lo mencionó, Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Ahí manifestó una emoción. También hace un rato mencionamos que la Biblia dice airaos, pero pero no no pequéis, pequéis. ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, Sí. o sea que es otra emoción. Así que es importante que nosotros reconozcamos que como humanos vamos a manifestar diferentes tipos de emociones. O sea, no nos podemos quitar las emociones, ¿verdad? De nuestra humanidad. Muchas personas piensan que como somos cristianos no podemos sentir emociones. Sí. Lamentable, pero nada más contrario a los salmos, por ejemplo. Eso mismo estaba pensando. Sí. Si vamos a los salmos, están llenos de emociones. Una de las cosas que me llama la atención es que generalmente en nuestras canciones de adoración, de alabanza, expresamos cierto grupo, cierto número limitado de expresiones. Hay canciones de guerra, de victoria, de amor a Dios, de unidad con la gente, de esperanza. Pero, ¿qué tal aquellos salmos donde David estaba expresando su enojo o su tristeza? Lo cual es bastante frecuente. Se llaman salmos de lamento, los que estudian esto en los salmos. Y una de las cosas que llama la atención es cómo en estos salmos la persona que está escribiendo expresa sus emociones ante Dios. Y en algún momento de ese salmo, el salmista cambia de tema. Pasa de la tristeza, del enojo, de la rabia, a adorar y alabar a Dios. ¿Qué pasó entre la primera parte de su salmo y esa parte final? Es la intervención de Dios en esa persona. Es Dios transformando y dando entendimiento a las emociones que el salmista estaba viviendo. No es reprimir las emociones, no es no decirle a Dios que estamos enojados, Él ya lo sabe. No es no decirle a Dios que estamos tristes, Él ya lo sabe. Sino que poder hablar con confianza con nuestro Padre Celestial y que Él nos ayude a entender, que Él nos ayude a salir de esos estados emocionales. Claro, yo creo que definitivamente tenemos un Dios que nos creó, que nos entiende, que es mejor que Él, que pueda, ¿verdad?, ayudarnos a manejar todas esas emociones. Queremos que nos pueda decir cómo podemos nosotros, primeramente, ¿verdad?, como personas, aprender a reconocer y manejar las emociones. Como he dicho, es primero tomar nuestra tarea de conocer las emociones, conocer cuáles son, conocer para qué sirven y luego reconocerlas en nuestra propia persona y en los demás. Generalmente se habla que las mujeres son mejores en reconocer las emociones en los demás y los estudios señalan de que toman más atención en las expresiones
al lenguaje no verbal de las personas y por eso son más hábiles en reconocer las emociones de los demás. Luego de eso es expresarlas, experimentar las emociones. Y luego de eso es darle entendimiento, saber por qué y darle un sentido para qué. Y también dar herramientas de cómo salir de ese estado emocional y cómo poder enfrentarlo de mejor manera en el futuro. Tal vez 4 pasos bastante sencillos, pero permítame agregar algo. Hay un libro llamado Espiritualidad Emocionalmente Sana de Peter Scazzero. Su idea central es muy simple y algo que hemos de alguna forma dicho durante este tiempo, que la Biblia habla constantemente de emociones y que las emociones son parte de nuestra espiritualidad. Cuando nosotros tenemos una emocionalidad enferma, al mismo tiempo estamos teniendo una espiritualidad alicaída. Cuando nos hemos dejado llevar por la tristeza, nuestra oración, nuestra vida con el Señor muchas veces tambalea. Necesitamos aprender nuestras emociones, amar a Dios, amar a los demás, aprender lo que la Biblia nos enseña sobre estas emociones, aprender a reconocer nuestras emociones negativas, nuestras emociones que nos hacen daño, nuestras emociones que se han transformado en sentimientos de frustración, en tristeza excesiva, y aprender a manejar eso y transformar. ¿Pero cómo? Este autor habla mucho de las disciplinas espirituales. Generalmente nosotros las hemos resumido en leer la Biblia y orar, pero él habla de algunas más, como descansar, como parte de nuestra adoración a Dios. También orar juntos, el tener tiempos constantes de devocional, tener tiempos constantes de retirarnos, por ejemplo, una vez cada 3 meses, tomar un sábado en la mañana para ir a un parque con una Biblia, con música cristiana y tener un tiempo de parar, reflexionar sobre lo que hemos vivido y de esa forma entregarle todas nuestras cargas a Dios. Las disciplinas espirituales son importantísimas en este tema. Qué bien. Otro de las recomendaciones que me gustaría, porque, ¿verdad? Como el programa está dirigido a los padres también, Sí. es cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a manejar las emociones. Primero entender que como padres nos debemos transformar en entrenadores de las emociones. Entonces tomar conciencia de eso, cuando nuestro hijo está enojado, cuando nuestro hijo está frustrado, cuando nuestro hijo o hija tiene miedo, no simplemente pasarlo de largo, sino que tener tiempos de dialogar, conversar, entender lo que está pasando y empezar a darle herramientas. Nuestros hijos no tienen herramientas para enfrentar sus emociones. Los hijos cuando tienen 3 años no tienen herramientas, los niños pequeños no tienen herramientas. Sus herramientas son llorar, sus herramientas son estar tristes, sus herramientas son patalear. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que dar las herramientas poco a poco? Son los padres. ¿Cómo? Dialogando. ¿Cómo? Ayudándoles a entender. ¿Cómo? Ayudándoles a entender de cómo pueden enfrentar esto la próxima vez. Ok. Y con los adolescentes que están un poquito más, ¿verdad? Sí, es un mundo un poquito más complicado porque también hay una etapa donde el adolescente tiene un mayor unión con sus amigos, amigas, que con los padres propiamente tal. También una etapa donde la imagen de superhéroe de los padres se desmorona. Entonces hay un mayor desafío donde los adolescentes se ponen, de nuevo ocupo la palabra, desafiantes con los padres, donde se destaca lo negativo. Tal vez una de las cosas que hay que implementar en esa etapa es mantener la firmeza, es entender de que ya no son niños, pero tampoco son adultos, de que no son ni niños ni adultos, son adolescentes. Entender esa etapa como una etapa propiamente tal y una etapa donde no manejan las emociones bien. Un ejemplo bien simple es que en una hora un adolescente puede pasar por todo el abanico emocional, en una hora, en un espacio muy pequeño, o se sienten constantemente observados, o un problema pequeño se transforma en el problema más grande del mundo. Entonces sigue siendo una etapa donde debemos ser consejeros emocionales, pero a esto es lo que hay que agregar: ser honestos. Una etapa donde uno ya no puede esconder una fachada perfecta, sino que mostrar de que uno también ha pasado por esas situaciones.
de contar las experiencias y mostrarnos como somos. Qué bien, yo creo que excelentes recomendaciones, que los papás, yo espero que estén tomando notas, Sí, porque es bien importante, ¿verdad?, para la familia el que podamos todos manejar efectivamente las emociones para que podamos crecer, ¿verdad?, como familia saludable. Me dicen que tenemos por ahí saludos en las redes sociales, vamos a muy ver bien. quién nos está escribiendo por ahí. Anthony es mi pastor. Yeah, you tell. Bueno, no sé si nos está entendiendo, ¿verdad? Porque él habla inglés, pero qué bueno que se conectó con nuestro programa. Hi, Anthony. Thank you, Anthony. God bless you. Ah, qué bueno que... Déjame ver, Sandra, es un súper tema. Saludos, gracias Sandra por tu mensaje. Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad?, por los mensajes en las redes sociales. Siempre nos dejan por ahí mensajitos. Nos sentimos muy honrados de que tenemos un público que nos ve. Algunos se mantienen calladitos, pero otros después nos dejan los mensajes o nos escriben en privado. Perfecto. Así que esperamos que el tema esté siendo de bendición. Si hay alguien que quiere recursos o un pequeño consejo, no es mucho lo que puedo dar, pero mi correo es mariobravolamas@gmail.com. Pues le agradecemos el Sí. que haya sacado de su tiempo para poder compartir con Para nosotros servir. sobre este tema tan importante. Y yo quiero dejarles con un salmo donde David estaba en un conflicto de emociones, Uy. desde mi perspectiva, ¿verdad? Y es el Salmo 42, verso 5, que dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y puede que en algún momento te hayas sentido como el salmista, ¿verdad? Confundido o confundida, ¿verdad? Con las emociones a flor de piel, que no sabes qué hacer, pero hoy puedes ir delante de la presencia de Dios y reconocer que eres humano, que puedes experimentar emociones, pero que no estás solo, no estás sola, que el Señor quiere tomar el control de esas emociones, y Él te creó, te conoce mejor que nadie y quiere entrar en lo más profundo de tu corazón para guiar tu vida, ¿verdad?, hacia el propósito por el cual has sido creado o creada. Y si no si no tienes una relación con Él, Él quiere tener una relación contigo en el día de hoy. Así que acéptalo en tu corazón como Salvador de tu vida para que puedas comenzar una nueva vida en Él. Eso es la mejor decisión que puedes tomar en la noche de hoy. Así que de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Te invitamos que nos sintonices el próximo viernes en un programa más de Transformando la Familia. Dios te bendiga.